que nos piden en el primer avance, ¿sí? Van hasta el marco teórico, hasta un avance del marco teórico y seguidamente la bibliografía. Hasta ahí se tiene que entregar el día 18 de marzo, ¿sí? O sea, pasado mañana martes. Quienes tengan la oportunidad de enviarme su avance del escrito al entorno de evaluación, lo pueden cargar el entorno de evaluación. Quienes no les aparezca yo como tutor en el entorno de evaluación, me lo envían el correo institucional. Lo que yo no reciba el 18 de marzo por escrito tendrá que infortunadamente calificarse por mi parte con 0, porque sería una entrega, pues no entrega, y entregar ya el 19 o el 20 sería una entrega fuera del plazo que les perjudicaría mucho académicamente. Entonces, por favor, estar atentos a los plazos y entregarlo de manera oportuna. El plan de acción lleva un título. El título del plan de acción es una elaboración particular, o sea, independiente, que cada uno de ustedes va a colocarle a esa compilación de actividades que van a hacer en procura del bienestar y la salud mental de la población que se les ha asignado. Entonces, el título del plan de acción es una frase significativa, una frase bonita, una frase motivadora frente al tema que ustedes van a desarrollar. Entonces, si lo que ustedes van a promover es habilidades socioemocionales en niños, pues el título del plan de acción debe ser una frase muy bonita que hable sobre eso, ¿sí? Una frase corta pero diciente acerca de las habilidades emocionales en la infancia y la adolescencia. Si ustedes van a promover, por ejemplo, proyecto de vida, pues el título del plan de acción debe ser una frase muy bonita y motivadora frente a las ventajas de tener un buen proyecto de vida consolidado, ¿sí? Si ustedes van a hablar acerca de salud sexual y reproductiva, pues la frase o el título del plan de acción tiene que ser algo bonito, motivador frente a la salud sexual de las personas, ¿sí? A la sexualidad. Entonces, el título del plan de acción es una elaboración individual que por ahora me van a dar una aproximación a lo que les gustaría, ¿sí? Fuera su título de plan de acción, pero ya en fase 2 o en fase 3, de acuerdo a lo que ustedes vayan haciendo, vayan recopilando, el viraje que vayan tomando sus actividades, pues el título puede cambiar. Por ahora vamos a presentar una aproximación de lo que sería el título de ese plan de acción. ¿Listo? Vayan pensando una frase abarcadora, bonita, que pueda recoger el tema central que ustedes les han asignado en su sitio de práctica. Entonces, van a ubicar un título tentativo de su plan de acción. Debajo van a escribir el nombre del sitio de práctica. Hay que tener mucho cuidado con escribir adecuadamente el lugar. Si es un colegio, el nombre correcto del colegio. Si es el IMPEC, el nombre correcto del IMPEC, de Yopal, el nombre correcto del IMPEC de Pandaliporo. En el caso de Chile, que está con el modelo SISU desde la UNAD en Bogotá, busca adecuadamente en las diapositivas de inducción cómo se llama la estrategia para que ubiques acá el sitio de práctica. ¿Listo? Seguidamente, el nombre del estudiante, o sea, tu nombre, tu código es tu número de cédula, entiendo que es así. Número de cédula, debajo, monitora, mi nombre, Paola Andrea Ospina Tascón. Este es mi apellido, mi segundo apellido se escribe de esta manera, Tascón. ¿Quién quiere preguntar algo? Entonces, mi segundo apellido se escribe así, Tascón. No, a veces lo recibo escrito de otra manera y la forma adecuada es esta, Tascón, T-A-S-C-O-N con tilde en la O. Curso, práctica profesional, escenario 1. ¿Sí? No práctica 1, ni escenario 1, ni práctica en psicología, se llama práctica profesional, escenario 1. Y con este final en la portada, los datos de la universidad, nombre de la universidad, nuestra escuela, nuestro programa y la fecha en la que entregarás el informe. Entonces aquí no pones fecha de entrega del informe, 2 puntos, 18 de marzo de 2025, sino solamente 18 de marzo de 2025. ¿Entendido? Esa es la información que incluye la portada. ¿De acuerdo? ¿Tienen algún inquietud? Por favor, activen su micrófono y me hacen la consulta inmediatamente. Vamos al apartado de introducción.
El apartado de introducción puede tener una hoja de extensión, o sea, una página de extensión, no 2 páginas ni 3 páginas, sino máximo una página de extensión. Es un apartado global donde tú vas a exponer en un primer párrafo, ¿sí? O en 1 o 2 párrafos, cuál va a ser el propósito de la práctica profesional en este periodo académico, o sea, qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que tú vas a promover, qué es lo que tú vas a fomentar, ¿cierto? Entonces vas a hablar después de las características del sitio de práctica, ¿sí? Entonces, quienes están en el INPEC, pues que van a desarrollar las prácticas profesionales en el INPEC de tal municipio, ¿sí? Un sitio destinado a custodiar a las personas que están privadas de la libertad por diferentes delitos y demás, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de la población a la cual estará dirigido ese plan de acción? ¿Sí? En el caso del colegio, entonces, ¿en qué lugar vas a trabajar? ¿Dónde es el colegio completo, cierto? ¿Cuál es la característica de ese colegio? Si es un colegio cristiano, por ejemplo, si es un colegio de formación técnica, profesional, bueno, ¿y cuáles son las características de esa población? Que albergan niños desde tal nivel, desde preescolar, jardín hasta grado 11, o solamente es un colegio de primaria, tienen niños en qué rangos de edad y demás, si se quiere, ¿sí? Entonces, y en el caso de Chile, pues entonces va a mencionar el propósito de la práctica profesional está orientado a apoyar, ¿cierto?, las actividades que se desarrollan desde el modelo SISU de la UNAD, explicando SISU, la sigla que significa SISU, ¿sí? Servicio Social Unadista, que tú vas a apoyar directamente a la universidad desde el perfil de las actividades académicas de los practicantes que están asignados a diferentes instituciones educativas del país, que el resultado de esta indagación por parte de los estudiantes pues generará la formulación de un proyecto de investigación orientado a evaluar las habilidades socioemocionales de los estudiantes escolarizados entre 9º y 10º bachillerato, ¿sí? Entonces, en la introducción uno cuenta a modo general qué va a hacer, con quién lo va a hacer, en dónde lo va a hacer, ¿cierto? Y por qué es importante hablar acerca de eso. Entonces aquí está de esa forma resumida cuál es el propósito de la práctica, cuáles son las características del sitio de práctica donde vas a estar, con qué población vas a trabajar, ¿cierto? Explicas paso a paso cuáles son las fases, cuáles son los elementos que te permitirán reconocer previamente a la población con utilización de métodos, técnicas y herramientas propias de la psicología. Entonces ahí vas a decir, para poder efectuar el presente plan de acción, voy a hacer una medición inicial que consta de la aplicación de 3 instrumentos de medición, tales como un consentimiento informado. Bueno, claro que el consentimiento informado no es un instrumento de medición. El consentimiento informado es una herramienta que nos permite viabilizar la aplicación de los instrumentos, ¿sí? Entonces, ustedes informan o manifiestan que van a aplicar un consentimiento informado, que luego van a utilizar unos instrumentos de medición, que seguidamente diseñarán acciones psicosociales a la luz de esa medición, diseñarán acciones psicosociales orientadas al fomento del bienestar físico, psicológico, social y emocional de esas personas que se les asignaron, ¿sí? Y esas acciones estarán sustentadas desde los modelos explicativos y referentes teóricos en psicología, ¿sí? Seguidamente, tú presentarás resultados de la aplicación del plan de acción con un respectivo análisis de los hallazgos y evaluarás el impacto alcanzado por las acciones psicosociales en ese contexto particular, ¿sí? Entonces, en el caso de Shirley, que está en Bogotá, con base en la información que le arrojen los practicantes de los colegios, ella hace un análisis, levanta un diagnóstico, diseña unas acciones para favorecer las habilidades socioemocionales de los adolescentes de los colegios, envía a los practicantes esas actividades para que ellos las apliquen allá en sus colegios. Después de que estén aplicadas, le mandan a Shirley el resultado. Con base en esos resultados, Shirley analiza la información y genera unos resultados, unas recomendaciones de su investigación a la universidad. En el caso de las niñas que están en la cárcel, ¿cierto?, asignadas al INPEC, pues aplican unos instrumentos de medición previos a los privados de la libertad,
esa medición levantan un diagnóstico, levantan unas acciones que se van a hacer para favorecer su salud mental, su adaptación y en procura de su resocialización, ¿sí? Y después de que esas actividades se apliquen, pues hacen una comparativa de si eso sirvió o no esas acciones y generan unas recomendaciones para continuar trabajando en beneficio de su salud mental y calidad de vida. Igual en el caso de Alejandra, de que era Alejandra que está en colegio, aplica instrumentos de medición inicial a los niños, no sé si va a aplicar algo a los padres de familia y docentes, sería muy importante también saber qué piensan los docentes y los padres de familia frente al tema que se le designó a ella en la institución educativa. Él emite un diagnóstico, diseña las acciones psicosociales para trabajar con los niños y después analiza los resultados y genera unas recomendaciones para que ese bienestar de los niños siga incrementándose. Entonces, en este apartado tú cuentas qué vas a hacer y que lo vas a levantar a partir de la medición inicial, la aplicación de estrategias psicosociales, luego la medición final y la emisión de unos resultados y recomendaciones. En el segundo apartado de la introducción, tú vas a destacar de manera argumentada, vas a mostrar con base en lo que dicen los autores de psicología, ¿cierto? Y las teorías psicológicas, vas a argumentar, no solamente a decirlo por decirlo, sino con base en las citas que dicen los autores, la importancia de trabajar el tema que te asignaron según la necesidad de la institución y con esa población específica, y la forma en la que trabajar ese tema o ese programa o ese plan de acción va a contribuir a la mejora, al incremento o al restablecimiento de la salud mental y bienestar de esas personas asignadas. En ese sentido, Shirley, que está en Bogotá, va a argumentar en este último apartado de la introducción por qué fomentar las habilidades socioemocionales en los adolescentes de 9º y 10º grado de las instituciones educativas es importante, ¿sí? ¿Qué autores hablan acerca de eso? Del bienestar socioemocional, del desarrollo integral de los estudiantes, de la salud mental de los niños y de los adolescentes, que no va a trabajar con niños, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajar esos temas va a incrementar su salud mental? En el caso de Kiara Alejandra, que sí va a trabajar con niños desde preescolar hasta 11, va a vincular acá la importancia de trabajar, ¿sí?, el tema que se le asignó a ella en el colegio, que es un fomento del proyecto de vida, ¿sí?, y también la mitigación de factores de riesgo, ¿sí?, asociados al consumo de sustancias. Aquí ella va a hablar de por qué trabajar sobre esos temas con niños y adolescentes es importante. ¿Por qué es importante trabajar eso desde el contexto educativo? ¿Sí? ¿Qué papel juegan los docentes, los padres de familia en el bienestar integral de los niños y adolescentes? ¿Qué autores hablan acerca de eso? Es algo muy corto, es en una sola página. ¿Listo? Y las niñas que están en el IPEC, pues van a decir acá por qué es importante trabajar todos los temas de auto, como me decía una estudiante en la asesoría. El autoconcepto, la autonomía, el respeto, la libertad. O sea, ¿por qué es importante fomentar ese conocimiento y afianzar ese fortalecimiento en los privados de la libertad con miras a una resocialización positiva, con miras a un restablecimiento de su salud mental, con miras a fortalecer, digamos, la visión que ellos tienen de las redes de apoyo social? O sea, ¿por qué es importante trabajar ese tema con esas personas asignadas, con personas privadas de la libertad? ¿Qué autores desde la psicología dicen eso? ¿Sí? Que los adultos deben seguir trabajando sobre su salud mental, que sobre todo estando en ambientes controlados como una cárcel o privados de la libertad o en sitios de hacinamiento, se ven afectados en su salud mental, y es importante la psicoeducación. Entonces hay que argumentar por qué es importante trabajar sobre el tema que les asignaron, con la población que les asignaron, en el lugar que les asignaron. ¿Comprendido hasta ahí o tienen alguna inquietud? Es decir, doctora, es decir, que este plan de acción se hace propiamente de nosotros. De cada uno de ustedes. Sí, ok. Ya. Cada uno de ustedes tiene que construir su propio plan de acción, porque así tú estás en el IPEC generalizado con 6 niños más, tú no vas a hacer lo mismo que tus otras compañeras, ¿sí? Tú estás en el mismo lugar, pero la población que tú atiendes es diferente a la que atiende otra compañera. Por tanto, los objetivos
que tú vas a alcanzar con ellos, con lo que te asignaron, son diferentes a los que van a alcanzar otros estudiantes con otros privados de la libertad. ¿Me hago entender? Sí, señora. Perfecto. Seguidamente viene el apartado presentación de la institución. La presentación de la institución pues inicia con el nombre del sitio de la práctica. ¿Sí? Entonces aquí, si estás en el INPO, Centro Penitenciario, Carcelario de Media Seguridad de Pandalicón, ¿sí? Centro Penitenciario y Carcelario de Media Seguridad de Yopal, ¿sí? Institución Educativa Carlos Restrepo, en el caso de aquí Alejandro, ¿sí? Y estrategia tal como se llama la estrategia del modelo SISU, Chile, que no la tengo muy clara, ¿sí? Entonces aquí colocas el nombre de la estrategia que se sustenta en el modelo SISU de la universidad, ¿entendido? Luego viene un párrafo, ¿sí? Un párrafo o dos, no sé si es un párrafo o dos, así, es un solo párrafito. En este párrafito de presentación de la institución vas a narrar. Narrar es contar, describir de manera breve cuál es el origen de la institución en el municipio, ¿sí? Entonces, ¿hace cuánto está el centro carcelario en Yopal? ¿Hace cuánto está el centro carcelario en Pandalicón? ¿Hace cuánto se fundó el colegio Carlos Lleras en Yopal? ¿Desde cuándo se trabaja la estrategia SISU? ¿Cómo se vincula la estrategia SISU con la vida académica, que es una estrategia de la universidad? Chile, no lo descuides, por favor, eso hay que ponerlo, hay que ubicarlo ahí en la descripción, ¿sí? ¿En qué consiste el modelo SISU? ¿Cuál es su objetivo principal? ¿Sí? Aquí vamos a hablar del sitio de práctica. En el caso de Chile, que está con el modelo SISU, va a hablar toda la generalidad del modelo SISU desde la universidad, y las niñas que están con instituciones fuera de la universidad, como los colegios, como el INPEC, pues van a hablar del sitio, ¿sí? Ya de otros datos particulares. Si tienen NIP, conseguimos el NIP, la dirección exacta del lugar, el teléfono de contacto, el correo institucional, cuál es el propósito de la institución, ¿sí? O sea, ¿para qué fue creada? ¿Sí? ¿Para qué fue creada? ¿Qué tipo de población atiende? ¿En qué rangos de edades atiende la gente? Si son solamente adultos, si hay niños desde los 2 años hasta los 17 años, si son solamente niños desde los 2 o 3 años en preescolar hasta los 10 años porque solamente primaria, ¿sí? ¿Y cómo están organizados? Están organizados por grados académicos, por grupos poblacionales, por pabellones. ¿Cómo están organizados los usuarios que atienden esa institución? ¿Qué enfoque tiene una institución? ¿Es una institución religiosa? ¿Es una institución administrativa? O sea, ¿a qué enfoque pertenece la institución? Si quieren, y dice, si se desea, si ustedes quieren, pueden vincular la misión y la visión de la entidad. No es obligatorio, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, incluir la misión y la visión de la entidad. Si quieren colocar algunos de los valores institucionales en forma resumida, o nombrados algunos de 10, por ejemplo, que tienen la institución, pues también puede servir. Importante vincular cómo está conformado el equipo de colaboradores de la institución, ¿sí? Tiene en cabeza un director, luego tiene tales personas, por ejemplo, subdirectores, que tiene tales personas en planeación, que cuenta con 6 secretarias, que tiene tanto personal docente, que tiene tanto personal del servicio general, ¿sí? Un personal de guardia que consta de tantas personas. O sea, ¿cómo está conformado el equipo de colaboradores o personas que trabajan en la institución? Ojo, sin incluir nombres propios ni datos personales. No hay que nombrar cómo se llama el director, la directora, no hay que nombrar los profesores, no hay que dar el número telefónico de ellos, ni la dirección de ellos, ningún dato personal. Hay que cerrar el párrafo mencionando actualmente cuánta población atiende esa institución y otros datos que usted considere relevantes saber sobre el sitio de práctica. En el caso de las niñas que están en el INPEC, cierran el apartado diciendo que de toda la población privada de la libertad, 30 pertenecen al programa Cadena de Vida, por ejemplo, si fue el que le tocó a ese estudiante, el programa Cadena de Vida, y ese programa está orientado a fomentar XXX factores en la población, ¿sí? Entonces cierra diciendo, de todos los 200 que hay privados de la libertad, la población macro, que fueran 200, ¿cierto?
De esos 230 están en el programa que actualmente se le ha asignado a esa practicante para trabajar, que el programa está orientado a desarrollar o potenciar tal valor en los privados de la libertad, ¿sí? En el caso de Chile, que está trabajando con niños, con adolescentes escolarizados, ¿sí? Entonces va a cerrar el apartado informando que actualmente pues su proyecto, ¿sí?, de práctica estará orientado a apoyar una investigación con miras a favorecer habilidades socioemocionales de los adolescentes. Si tienes la cifra de cuántos adolescentes fueron medidos, puedes poner aquí de tantos adolescentes pertenecientes a tantas instituciones educativas del país que fueron seleccionadas para el estudio, ¿cierto? Y el propósito será promover en ellos tal y tal valor, ¿sí?, de acuerdo a lo que tú consideres que es lo que se va a medir en forma global. ¿Tienen alguna pregunta frente a la presentación de la institución? Aquí se habla del sitio de práctica. ¿Está quedando clara la explicación? Eli. Tutora, me tengo una pregunta. Angélica, Ana, dime. De pronto esta web que graba es que yo estoy en un lugar donde se escucha entrecortado. Pues yo la estoy grabando. Yo la estoy grabando, hice el ejercicio ayer y lo volví a hacer hoy en la mañana y no me grabó. No sé si es por lo que estaba de pronto yo sola en reunión, no se grabó. Estoy haciendo el intento con ustedes de grabarla, esta reunión. También les estoy pidiendo el favor que tomen pantallazo de lo que yo les estoy mostrando, por si no se graba, tengan por lo menos las fotos y sepan qué se pone. ¿De acuerdo? Yo sé, Zulema, yo sé que tú estás en una finca y es difícil el acceso a la conectividad. Te pido por favor que tomes los capturas para que así no se grabe la reunión, tú tengas información y puedas pasarme el trabajo como se debe hacer desde la primera vez. ¿Listo? El propósito de esta grabación es que ustedes no pierdan tiempo luego volviéndose a construir bien el apartado, sino que nos quede bien hecho desde la primera vez, para no perder tiempo, ¿de acuerdo? Sí, tutora, qué pena, pero yo le envié lo que había hecho el viernes. Pues corrígelo con base en lo que estemos viendo hoy y vuelves y me lo envías el 18. Ah, bueno, sí, señor. Claro, todavía lo puedes hacer. Yo recibo el 18. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar este apartado que se denomina descripción de necesidades problema, ¿sí? O descripción de necesidades o identificación de necesidades. Entonces, en este apartado, usted va a explicar de manera clara cuáles son los pasos a seguir para poder identificar las necesidades específicas de la población que se le asignó respecto al tema que va a trabajar en esa institución. Entonces, vas a mencionar que entregarás un consentimiento informado, ¿cierto? No sé si Chile, con la aplicación de los formularios a los estudiantes en los colegios, los practicantes aplicaron consentimiento informado. Yo creería que sí, porque todo lo que se entreviste, aplique, evalúe con menores de edad debe tener la aprobación de los padres. ¿Tú sabes, Chile, si se hizo consentimiento o no para ellos? Sí, profe. Ellos tuvieron que hacer todo el proceso completo, pero realmente a nosotros solo nos tienen que hacer llegar solo el resultado de la prueba. Muy bien. Pero ellos sí tengo entendido que sí les tocó firmar los consentimientos, solo que no se hace necesario que nosotros los recolectemos. Está muy bien. Está muy bien. Entonces, omite la información que tú consideres que se sale, digamos, de la solicitud para tu caso. Pero en el caso de mis estudiantes de colegios del IMPEC, sí, por favor, solicito mencionen que antes de hacer la evaluación inicial, aplicaron un consentimiento informado, van a colocar entre paréntesis anexo 1, porque ese formato debe ir anexo, ¿sí?, al plan de acción, ¿sí? Entonces lo van a colocar sin diligenciar al final del plan de acción. Entonces se entregará un consentimiento informado como anexo 1 y ahí ustedes van a explicar a quién se dirigió. ¿Se dirigió a los padres de familia de los adolescentes menores de edad o se le dirigió directamente al usuario con el que iban a trabajar? ¿Y con qué propósito se aplicó ese plan de acción? ¿Sí? ¿Con qué propósito se aplicó ese consentimiento informado? ¿Para autorizar qué? Para autorizar la aplicación de instrumentos de medición orientados al fomento del bienestar
integral o de la salud mental para, ¿sí?, con fines académicos. Pero ustedes explican aquí cuál fue el objetivo de entregar el consentimiento informado a esas personas. Seguidamente vas a mencionar que aplicarás 3 instrumentos, porque apenas estamos diseñando el plan de acción, ¿sí? Aquí vas a decir que aplicarás 3 instrumentos de medición, como son, ejemplo, ficha de caracterización y, entre paréntesis, anexo 2. Esa ficha de caracterización te permitirá identificar información sociodemográfica de los usuarios o de cada uno de los beneficiarios de tu plan de acción, ¿sí? En segundo lugar, aplicaré una entrevista. Aquí dice, por ejemplo, puede ser que no haya sido una entrevista sino otro instrumento. Entonces, en segundo lugar, ejemplo, una entrevista con anexo 3. Ahí vas a decir a quién se le aplicó, cómo está construido. Consta de tantas preguntas, preguntas son de selección múltiple con única respuesta, o son preguntas abiertas y cerradas, tantas preguntas cerradas, tantas preguntas abiertas, o son preguntas con respuesta dicotómica de sí, no, ¿sí? Y aquí digo, ¿y qué escala de medición utilizó para obtener las respuestas? Si fueron respuestas de selección múltiple con única respuesta, o las personas tenían que contestar las preguntas con una escala de medición cualitativa. Por ejemplo, no estoy de acuerdo, medianamente de acuerdo, estoy de acuerdo, o nunca, a veces, siempre. Eso sería, ahí me tienes que especificar cómo estaba construido ese segundo instrumento, ¿cierto? Y en tercer lugar, por ejemplo, apliqué un cuestionario como anexo 4. ¿A quién estuvo dirigido? ¿Cuántas preguntas incluyó? ¿Y qué tipo de preguntas realizó? Entonces, no vas a escribir ahí las preguntas del cuestionario, simplemente vas a decir un cuestionario de habilidades comunicativas que incluyó 6 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Y ahí está dicho, ¿sí?, qué cuestionario hizo, con qué tipo de preguntas y qué tipo de respuestas solicitaba. Entonces, una vez has escrito aquí lo de los instrumentos de medición inicial, vas a hacer otro apartado que dice acá, cierre la información o cierre este diagnóstico de necesidades informándole la importancia global, la importancia general de aplicar esos instrumentos a la población asignada. ¿Por qué es importante saber para poder identificar cómo está la formación de habilidades para la vida, ¿sí?, en esos niños y adolescentes del colegio? ¿Por qué es importante aplicar una entrevista, un cuestionario y una ficha de caracterización? ¿Por qué es importante entrevistar a los padres de familia, ¿sí?, como un método de evaluación pre-test? Pre-test quiere decir evaluación inicial. Esa palabra debe estar escrita en sus planes de acción. O sea, la aplicación inicial de los elementos de medición se denomina evaluación pre-test, con el objetivo de identificar el estado actual de las necesidades evaluadas. O sea, ¿para qué aplicamos una evaluación inicial? Para poder saber y identificar el estado actual de las necesidades evaluadas e iniciar el diseño de acciones psicosociales en contexto carcelario, en el contexto académico, ¿cierto? En ese caso, ustedes están trabajando con niños o están en institución educativa o están privados de la libertad. Y están las acciones orientadas al fortalecimiento y aquí ponen la habilidad específica que tú vas a trabajar: proyecto de vida, habilidades socioemocionales, preparación para la libertad. Bueno, de acuerdo a lo que tú vayas a específicamente trabajar. ¿Y en quiénes? En niños desde la edad preescolar, desde el grado de transición hasta el grado 11, en adolescentes de 9º y 10º bachillerato de las instituciones educativas, en personas privadas de la libertad pertenecientes al programa tal. ¿Listo? Entonces ahí termina el apartado denominado identificación de necesidades. ¿Listo? Aquí pongo en rojo lo siguiente. Esto no es para que lo copien en el plan de acción, sino es una nota aclaratoria que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Y yo les digo lo siguiente. Esta información es muy importante, o sea, saber cuántos instrumentos se aplicaron, de qué constan los instrumentos, qué tipo de preguntas y respuestas se incluyen y por qué es importante aplicarlos. Es muy importante porque cuando estemos en la fase 3 de nuestro curso, que ya entregamos el plan de acción aplicado, el estado diagnóstico de necesidades nos permitirá luego construir el apartado de resultado, de los hallazgos, de la aplicación de cada instrumento. En resultados vamos a poner cuántos consentimientos informados aplicamos,
cuántas entrevistas aplicamos y cómo les fue a los usuarios, cuántos cuestionarios de habilidades de comunicación aplicamos y cómo les fue a los usuarios, cuántas escalas de medición de afrontamiento de emociones aplicamos y cómo les fue a los usuarios. Por eso aquí tiene que quedar disgregado cuántos instrumentos y cómo están construidos, porque cuando pasemos a resultados en la fase 3, vamos a tener que hablar de cada uno de esos instrumentos de medición y cómo les fue. ¿Listo? Entonces es muy importante este apartado aquí, primero diseñado a futuro, se aplicará, se realizará, se evaluará, porque cuando ya estemos en la fase 3 de resultados, vamos a decir, se aplicó, se evaluó, se fomentó, se incrementó, con base en estos mismos instrumentos que mencionamos al inicio. Eso le da consistencia interna al documento, ¿sí? Bien, ¿tienen alguna pregunta frente al apartado de diagnóstico de necesidades? Pues está quedando clara la explicación. Doctora Jones. Sí. Buenas tardes. Hola, Ángela. Es que quería preguntar, en este apartado de necesidades, ahí no se nombran lo que uno ya identificó según los cuestionarios y todo lo que recogió. O sea, ahí no se nombra nada de eso. No. No se nombran las necesidades que yo identifiqué, ¿no? No, simplemente vas a decir qué instrumentos vas a diseñar y con qué propósito, para medir qué, nada más. Cuando tú ya dices qué hallaste, qué encontraste, qué arrojó, ¿sí? ¿Qué arrojó? Pues ya es cuando tú diseñas la aplicación del plan de acción en fase 2. En fase 2 tú presentas ya el avance de la ejecución de las actividades. Ahí ya, en la descripción de la necesidad, le agregas a este apartado, pues un párrafo adicional, ¿sí? Un párrafo adicional que diga, el día tal de marzo, ¿sí? El día 18 de marzo culminé la aplicación de los instrumentos anteriormente mencionados y en términos generales se pudo establecer que las habilidades que están de forma precaria, ¿sí? O todavía se deben afianzar, son tales y tales y tales y tales, ¿sí? Y los estudiantes tienen pobre conocimiento frente a este tema, lo que me permite diseñar un plan de acción dirigido a fomentar tales estrategias, ¿sí? ¿Bien? Pero por ahora no, por ahora lo estás planeando, ¿de acuerdo? Todavía no vas a poner el resultado, de tus instrumentos de medición, apenas lo estás contando a los tutores del sitio. Okay. Que estás planeando hacer un plan de acción, que estás planeando hacer unas estrategias para indagar los saberes actuales de ellos frente a ese tema particular. Ya en fase 2 te presentas un avance, ahí sí dices, con base en el resultado de la medición inicial, me dio que hay que trabajar sobre esto y sobre esto y sobre esto, y por tanto mis actividades son estas y estas y estas, ¿sí? Y llevo 2 de tantas. ¿Bien? ¿Sí, señora? Perfecto. Sí, porque yo ya había colocado aunque yo sí decía, pero qué raro si todavía no he terminado. Claro. No he terminado las plantillas, pero con esas que hice ya miré algunas necesidades, pero ya había colocado algunas, pero sí estaba como en la incógnita de cómo hago ahí, ¿sí? Entonces ya me queda claro de que las necesidades todavía no van ahí, sino ya en la fase 2. En la fase 2, y ahorita lo vamos a ver en qué parte del informe va, sino que para esta primera entrega no va todavía. ¿Listo? Pero es una muy buena pregunta, sin embargo, para esta primera entrega del 18 no va todavía. Para la siguiente, sí. Una pregunta, tutora. Pues es que yo sí hice algo así, y lo había hecho en el anexo 1, que va ahí donde está la guía. Ahí hay un anexo, y yo había hecho ya en ese anexo, pero como ya vi que abajo habían unos cuadros, dije, no, me equivoqué de anexo. O sea, tengo que hacer uno Word personal para meter eso solamente. Hasta el diseño me lo está mostrando la tutora. Pero es un Word independiente, no del formato que está en el anexo 1. Lo que pasa es que el formato que está en el anexo debe ser el plan de trabajo. Formato plan de trabajo. ¿Así se llama? No, es uno que está
cuando uno entra donde está la guía de actividades, arribita está uno dice formato no sé qué, y habla de eso, habla de... Es una plantilla, informe prácticas, es lo mismo. Creo que lo que se cambia es hacerlo en un Word propio y no en esta plantilla. Lo que tú desees hacer, si tú quieres hacer el informe en la plantilla que muestra la universidad, es una ayuda para los estudiantes que no tienen conocimiento, un gran conocimiento de la norma APA séptima edición. Entonces, utilizan esa plantilla para ayudarse, pero van los mismos apartados que yo les estoy explicando acá. Y si lo quieres hacer un documento de Word aparte, sin usar esa plantilla, lo entregas así como yo lo estoy mostrando acá, en una hojita de Word así como yo lo estoy mostrando. En un formato de Word así, pero es lo mismo, sí. Bueno, ok. Ajá. Lo que pasa es que la plantilla de la universidad viene con logotipos, es lo único diferente. Viene con la imagen de la UNAD y logotipos en color y demás. No, si el logo es mejor que no lo hagas en esa plantilla, sino que lo hagas así en un documento limpio de Word, como yo lo estoy mostrando. Y si lo vas a hacer en la plantilla de la universidad, pues sigue los parámetros de construcción como lo muestra en la plantilla, pero se pide lo mismo. En los dos documentos se pide lo mismo. ¿Listo? O sea, no tienen que hacer este plan en limpio para mí y otro con la plantilla de la universidad, sino uno solo, bien sea en esta hoja limpia de Word o usando la plantilla que muestra la universidad. ¿Listo? También tú te sientas más cómodo. ¿Bien? Ok, señora. Vamos entonces ahora a explicar el apartado de objetivos. Objetivos está compuesto de dos apartados, objetivo general y objetivos específicos. En el objetivo general, tú vas a utilizar un verbo grande, abarcador, un verbo que dé inicio a la descripción de un objetivo que te permita definir qué es lo que tú quieres hacer, a través de qué actividades lo vas a conseguir, a quién está dirigida esa actividad y dónde lo vas a desarrollar, ¿sí? Entonces, tú vas a iniciar con un verbo grande, como fortalecer, afianzar, promover, ¿sí? Un verbo, solamente un verbo. No se puede utilizar dos verbos, promover y afianzar, ¿sí? Promover y fortalecer, no, sino un solo verbo que sea abarcador, que te permita definir qué quieres hacer, qué es lo que tú quieres desarrollar, qué es lo que tú quieres alcanzar en términos de salud mental y bienestar. ¿A través de qué? De acciones psicosociales, dirigidas ¿a quiénes? A personas privadas de la libertad, a estudiantes de grado 10º y 11, a estudiantes de grado transición hasta grado 11. ¿En qué lugar? En la institución educativa Candayena Restrepo, en el centro penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Yopal, ¿sí? En el centro penitenciario carcelario de mediana seguridad de Pandaricores, ¿sí? En el caso de Chile no va aquí a un lugar específico porque ella no va a ir a los colegios ni nada, sino que va a decir en forma global que son el plan, ¿sí? El formato, un estudio de investigación, sus metas de investigación estarán orientadas a promover las habilidades socioemocionales de los estudiantes vinculados a las instituciones educativas seleccionadas para el estudio en grados 10º y 11 de diferentes departamentos del país, de Colombia, ¿sí? Eso es ahí le queda a ella definido en qué lugar, con quiénes lo va a hacer, a través de qué estrategia, ¿cierto? Y cuál es el objetivo global. Bien, esta redacción también es muy individual de cada uno de ustedes. No puede haber un objetivo general doble, dos estudiantes haciendo lo mismo, ¿no? ¿Listo? Cada uno tiene su propia construcción de objetivo. Y los objetivos específicos, vas a escoger tres objetivos específicos que te permitan dar cumplimiento o alcanzar ese objetivo general. Hay que dejar claro en la elaboración de los objetivos específicos que uno de ellos estará orientado a identificar la necesidad específica que se te solicitó en la institución, ¿cierto? Que vas a aplicar acciones psicosociales que te permitan mejorar, afianzar, sensibilizar, que te permitan que le permitan a los usuarios comprender la importancia de la salud mental, ¿sí? Que tú vas a generar con esas acciones psicosociales un incremento en su bienestar y calidad de vida.
Y también hay que dejar claro en esos objetivos específicos que al final tú evaluarás el impacto alcanzado con la aplicación de las acciones psicosociales a través de una medición post-test. La medición pre-test es la primera medición, la que aplicamos ahorita en marzo. Los 3 instrumentos de medición que aplicamos ahorita en marzo es medición pre-test. Esa nos deja ver cómo piensan, cómo se encuentran, qué factores de riesgo hay. Y cuando terminemos las 10 actividades del plan de acción, al final de abril, ¿sí? Entonces, la primera semana de mayo o la última de abril, vamos a volver a aplicar estos mismos 3 instrumentos a los usuarios para mirar cuánto aprendieron, cuánto mejoraron, si les sirvió, si les gustó las actividades que hicimos. Eso será medición post-test. Por tanto, toca decirlo aquí, en el tercer objetivo de investigación, tercer objetivo del plan de acción, que se evaluará el impacto alcanzado por las acciones a través de una medición post-test. ¿Listo? ¿Tiene preguntas respecto a los objetivos? Cada uno de los objetivos inicia con un verbo. ¿Tiene preguntas respecto a los objetivos? ¿O está claro? Hasta ahí todo está claro. Si no hay preguntas, yo supongo que estará quedando clara la explicación. Luego vamos aquí al apartado de justificación. En el apartado de justificación, tú vas a explicar de manera argumentada, ¿sí? Explicar de manera argumentativa quiere decir que tú vas a contar algo, pero con base en los autores, con base en lo que digan los teóricos, con base en lo que digan las investigaciones. Entonces, en ese apartado tú vas a explicar de manera argumentada, con base en los autores, en las teorías psicológicas, con base en las leyes, por qué es importante promover la salud física, mental, psicológica y emocional de las personas. Es muy importante que tengas en cuenta la edad de las personas con las que tú vas a trabajar en tu plan de acción. Si tú vas a trabajar con niños y adolescentes, hay que hablar de manera argumentada, con base en los autores y las teorías psicológicas, porque es importante promover la salud física, mental, psicológica y emocional de los niños, niñas y adolescentes. Si tú vas a trabajar solamente con adultos maduros y adultos mayores, o sea, con adultos jóvenes, maduros y mayores, como en el caso del INPEC, ¿sí? Con solo hombres, pues hay que mirar por qué es importante promover la salud física, mental, psicológica y emocional de ellos, de estas personas, en estas edades, de este sexo. No es igual trabajar con mujeres que con hombres, ¿sí? Entonces hay que buscar qué autores hablan de trabajos hechos con hombres privados de la libertad, acerca de la salud mental y el bienestar integral, ¿sí? ¿Qué autores hablan de eso? ¿Por qué es importante? En el caso de Chile vamos a trabajar exclusivamente con adolescentes, porque ya en noveno y décimo grado no estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes, mínimo 13 años y máximo 17, por ahí tendrá, de 13 y 17, estamos en etapa adolescencial. Entonces, el argumento teórico debe estar basado en lo que los autores de psicología, las leyes explicativas, las teorías explicativas, las leyes, la normativa, hable del beneficio de desarrollar, promover y desarrollar la salud mental y calidad de vida en los adolescentes. Entonces, primero justifican la importancia de trabajar la salud mental en el grupo poblacional que se les asignó, y en un segundo párrafo, y siguiendo el hilo conductor del tema, no 2 párrafos hablando cada uno de una cosa diferente, sino que sigan un hilo conductor, una secuencia de ideas. Entonces, en un segundo párrafo que tenga un buen hilo conductor con el anterior, describa ahora la importancia de abordar el tema asignado, ¿sí? Porque es importante trabajar en la preparación para libertad, porque es importante trabajar sobre el proyecto de vida, porque es importante trabajar las habilidades socioemocionales, porque es importante trabajar sobre preservación de la vida, porque es importante trabajar todo lo que, bueno, el tema específico que se te haya asignado con la población, ¿cierto? En esa institución. Si en el primer párrafo hablamos de que es importante fomentar la salud física, mental y psicológica en ese grupo poblacional, ahora vamos a aterrizarlo más a contexto. ¿Por qué es importante trabajar el programa que se te asignó, actividades de salud mental desde el programa que se te asignó, con esa población de esa institución? ¿Listo?
Es muy importante que lo tengan claro. ¿Hay alguna pregunta sobre justificación? ¿Niñas? No, señora. No, señores. Perfecto. Hasta justificación nos había pedido yo entregar el documento. Sin embargo, el 18 se recibe hasta un avance, una partecita, lo que alcancen a hacer del marco teórico. Entonces así lo vamos a pedir, para no estar en otra vía diferente de la que pide el curso. ¿Listo? El marco teórico lo pueden ir construyendo poco a poco, mientras se termina el plazo de elaboración del plan de acción. Si pueden, si quieren, si se les facilita presentarme un avance del marco teórico de aquí al 18, yo lo tendré en cuenta para su valoración. Si no, pues solamente esta justificación. Dime. Doctora, ahí donde aplica los modelos y los autores que la doctora Ariana nos envió, ahí se aplica eso, o sea... Aquí es lo que explicaba hasta anteriormente, hasta la justificación. No vas a hablar de los modelos. Aquí en un marco teórico sí, y ya lo voy a explicar. Aquí en un marco teórico sí. Miren, el marco teórico es un apartado que incluye 3 pedazos, sin discriminarlos entre sí por subtítulos. O sea, no va un subtítulo de marco conceptual, otro subtítulo de marco referencial y otro subtítulo de marco legal, sino que se habla de cada uno de esos apartados sin ponerles el subtítulo. Se entiende que están esos 3 apartados incluidos, se desprende de la lectura, que se está hablando de 3 apartados diferentes, pero no va con subtítulos. ¿Listo? Es una sola narrativa, es un solo compendio del marco teórico, pero que inicia hablando del marco conceptual, en la mitad del marco referencial y cierra hablando del marco legal. ¿Sí? Entonces, en este apartado hay 3 secciones, como les menciono, sin discriminarlas cada una por subtítulos, sino que se describen de manera narrativa en párrafos diferentes. Tú terminas de hablar de todo el marco conceptual y haces un punto aparte, inicias otro párrafo, empiezas hablando del marco referencial, haces un punto aparte y hablas luego del marco legal. ¿Sí? En el marco conceptual vas a colocar todos los conceptos importantes de salud mental, de salud psicológica, salud, bienestar social, salud emocional, ¿sí? Y también citas teóricas que dan los autores de psicología que permiten comprender la importancia de potenciar la salud mental de la población que se te asignó. Niños, niñas y adolescentes, solamente adolescentes, adultos privados de la libertad. ¿Listo? Entonces, en el marco conceptual están diferentes conceptos. Por ejemplo, salud, ¿cuál es el concepto de salud mental? ¿Cuál es el concepto de bienestar psicológico? ¿Cuál es el concepto de salud física? ¿Cuál es el concepto? Bueno, todos los conceptos que ustedes consideren que tributan a comprender de forma grande todo lo que es el bienestar y la importancia de la salud mental en la población que se te asignó, ¿sí? Incluso pueden ahí vincular que es una persona privada de la libertad y demás, ¿sí? La niña que va a trabajar, por ejemplo, Shirley y Kiara deben anexar allí el concepto de adolescencia, Alejandra incluir el concepto de niñez, ¿sí? Ahí, todos los conceptos importantes desde la psicología, con referencia a los autores, ¿sí? Referencia a autores que hayan citado una frase importante frente a la salud mental de ese grupo poblacional. Segundo párrafo, marco referencial. En ese apartado incluye los 2 modelos explicativos de la psicología. Ahí están los modelos, Ana Deila. En el marco referencial menciona los 2 modelos que usted considera van a permitirle justificar mejor las actividades a desarrollar con la población. Vas a explicar cada uno de los modelos, ¿sí? No vas a hablar de los 2 revueltos, sino que vas a explicar primero un modelo, cuál es el objetivo de ese modelo, cuáles son los autores relevantes, ¿cierto? Y por qué piensas tú que ese modelo le permite, ¿cierto? Te permite a ti promover la salud mental
social y emocional de las personas privadas de la libertad que te asignaron. Luego hace lo mismo con el segundo modelo. ¿Cómo se llama ese segundo modelo? ¿Qué autor o autores lo representan? ¿Y qué factores trabaja ese modelo? ¿Sí? ¿Qué empodera? ¿Que empodera al individuo como ser individual, ser personal? ¿O lo empodera como ser social con sus redes de apoyo? El segundo modelo que tú eliges también contribuye de manera complementaria a que tú puedas desarrollar adecuadamente tu plan de acción con esas personas privadas de la libertad, en ese caso. ¿Listo? Ahí explican cómo los dos modelos dan pertinencia al desarrollo de las acciones psicosociales que usted aplicará en la población que se le asignó en procura del bienestar integral. Al finalizar el marco teórico, o dentro del marco teórico, la última parte es un marco legal. El marco legal permite vincular, o sea, escribir las diferentes leyes, los decretos, todas las, digamos, las sentencias que a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local, a nivel departamental, por ejemplo, puedan sustentar la importancia de promover la salud mental y bienestar de la población asignada. Entonces, Shirley y Alejandro, que van a trabajar con niños y adolescentes, van a vincular ahí la ley 1098 de 2006, que habla de los derechos de los niños y las niñas, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, vincular allí la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y otras normas que hablan de la salud mental y bienestar de los chicos. Y en el caso de los niños que están trabajando con personas privadas de la libertad, entonces van a colocar todas las leyes, los decretos que encuentren que a nivel internacional hablan de la necesidad de trabajar la salud mental de las personas privadas de la libertad a fin de minimizar factores de riesgo asociados a la ideación, intento suicida, a efectos de prisionalización y demás. Sobre ellos se ha escrito mucho y hay muchas leyes que los amparan. Entonces hay que buscarlas y no listarlas ahí, listarlas y escribir un pedacito, definirle en qué consiste y ya. ¿Listo? Hasta aquí va la primera entrega del plan de acción. Después de eso vendría el apartado de bibliografía. Y la bibliografía no es otra cosa que la lista en orden alfabético de todos los autores que ustedes mencionaron en el marco conceptual, de todos los modelos y los documentos de consulta que ustedes van a relacionar en el marco referencial, ¿sí? De todas las leyes y los decretos que van a mencionar en el marco legal, ¿sí? Y pueden ahí también colocar entre la bibliografía la norma APA séptima edición, porque será una fuente de consulta para poder escribir su trabajo. ¿Listo? Hasta ahí va la elaboración del plan de acción, lo que se entrega el 18. Vuelvo a aclarar, la construcción del marco teórico sería solamente un avance, no tiene que estar terminado para el 18, un avance. Si no alcanzan a avanzar, solamente recibo, califico esta justificación. Si alcanzan a avanzar un poquitico del marco teórico, está muy bien. ¿Tienen alguna inquietud? Si no tienen ninguna inquietud, hay dos opciones. O dejaron prendida la grabación y se alejaron de la reunión, o está muy clara mi explicación y realmente no hay nada que preguntar. Ángela, tú haces... Eso fue yo, profe. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Yo, Ángela. Ángela, bueno, no te veo. Dime, Ángela. No, es que quería preguntar en cuanto donde decía de marco teórico, esa partecita de, si era el marco teórico, sí, donde, no lo veo, que hablabas de las normas, no. Sí, es el marco. Eso, el marco legal. Entonces, en el caso de nosotros que estamos trabajando en el INPET, ¿se busca acerca de los privados de la libertad? ¿O sí, normativas, leyes, decretos de quién? ¿De ellos? Sí, a nivel internacional, a nivel nacional, ¿sí? Que hablan de la necesidad
de favorecer, de trabajar acciones psicosociales para su buena adaptación, durante la socialización. No, yo encontré donde dice Justicia y Paz 2020, algo así, que habla sobre todos los procesos, algo así de las personas privadas de la libertad. Sí, incluso en los manuales que ustedes les entregaron las psicólogas de consulta, ¿sí? Sí, ahí en la bibliografía deben haber muchas leyes que amparan a los privados de la libertad. Sí, eso iba a aportarle a mi compañera, que en los documentos que nos enviaron, yo algunas normas las saqué de ahí, porque ahí habla de la normatividad. Sí, así es. Entonces no las vas a poner todas sin saber en qué consiste, porque uno no debe estar poniendo información. Eso pongamos hasta bibliografía para que la profesora vea que yo leí mucho. Y resulta que hay bibliografía que uno ni siquiera menciona en el documento, no es pertinente para el tema que uno va a indagar, no es relevante, ¿sí? Entonces, lee, digamos, los títulos de las leyes y elige 2 o 3 que para ti sean importantes, consúltalas y mira el apartado de esa ley que más te llama la atención y lo citas allí en el marco legal y luego referencias esa ley en la bibliografía. ¿Listo? Sí, señora. Perfecto. Ángela, como tú hace un ratico me preguntaste, ya esto no, hasta aquí, más la bibliografía va para la entrega del 18, ¿listo? Como tú hace un momento me preguntaste que dónde colocaba uno el resultado de los hallazgos de la medición inicial para hacer las actividades, eso ya hace parte aquí de la metodología, que es lo que ustedes van a entregar en fase 2. En fase 2. No quiero que me estén enviando ahorita metodología en fase 1, por favor. Lo hago solamente como explicación para Ángela, que me preguntó dónde se colocan los hallazgos de la medición inicial. Se colocaría aquí, Ángela, metodología. Aquí haces una breve explicación del paso a paso de la realización de las actividades. Entonces aquí tú dices, metodología. Una vez efectuada la medición pre-test, donde se aplicó un consentimiento informado dirigido a tantas personas privadas de la libertad, se aplicaron 3 instrumentos de medición, se encontraron los siguientes hallazgos. Primero, el cuestionario denominado XYZ arrojó 3 factores de riesgo importantes asociados a la salud mental, este y este y este. Ahora, el cuestionario denominado habilidades para no sé qué arrojó otros 3 factores importantes para mantener el bienestar psicológico y la calidad de vida, como son estos y estos y estos. Y el último instrumento, que fue una entrevista que se aplicó de manera colectiva a los privados de la libertad, permitió establecer que ellos tienen inquietudes o que tienen poco conocimiento frente a su autonomía. Por tanto, estos resultados de medición inicial me permiten establecer el siguiente plan de actividades para trabajar las habilidades en ellos y promover su salud mental. Entonces, tú haces una explicación de lo que encontraste con los instrumentos y desarrollas un plan de actividades, que luego ya en fase 2 les diré cómo lo construyen. Van a poner aquí el título del plan de acción, que ya para ese momento estaba muy bonito porque ya en la primera entrega hicieron una aproximación de título. Van a mirar si se va a llamar igual o mejor en la fase 2, ¿sí? Aquí van a colocar dónde se llevará a cabo ese plan de acción y a qué población estará dirigido. Entonces, el Centro Penitenciario de Medidas de Seguridad de Yopal, con las personas privadas de la libertad pertenecientes a tal programa, ¿sí? Objetivos. Aquí en el primer renglón, objetivo específico 1, estrategia. Mencione cada uno de los instrumentos de medición que va a utilizar, ¿cierto? En las actividades, cómo lo va a aplicar, si de manera individual o colectiva, y los temas que va a trabajar con esos instrumentos. ¿Para qué es el cuestionario 1? ¿Para qué es la entrevista? ¿Para qué es la escala de medición? ¿Sí? Segundo renglón, objetivo específico 2. De manera organizada vas a listar cada uno de los 10 títulos de las actividades que tú ya propones para el plan de acción. ¿Con base en qué? Con base en los resultados de la medición inicial. ¿Sí? Y ahí ya vas a poner... Señora. Pero yo no estoy lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que yo estoy pensando porque, como le dije la vez pasada, yo mañana hablo con la dragoniante Nuri
¿cómo hago para poder, o sea, si esta semana puedo sacar toda la caracterización y los instrumentos? Porque pues la población que yo le estoy aplicando los instrumentos es muchísimo. Sí. Entonces yo voy a hablar con ella, a ver ella qué me dice, qué estrategias podemos usar, porque pues la verdad me demoraría, no sé, toda esta semana sacando todo eso. Y me tocaría de pronto ir otro día porque pues es muchísima gente la que hay que hacerle a los instrumentos. Sí. Entonces, en este paso, aunque este paso ya es para la fase 2, entonces hay un poquito más de plazo. Sí, pero no tanto plazo porque igual las actividades. Esto hace parte del diseño del plan de acción que ustedes entregan hecho el 28. Aquí me vas a dar ya los 10 títulos de las actividades que vas a realizar. ¿Sí? No es la hoja, sí, pero sino igual. Los 10 títulos. Ajá. Igual. Porque sí, para saber qué voy a trabajar con ellos, me toca ponerme a revisarlas todo lo que ellos me respondieron y mirar o sea, sacar todo el análisis de todos los instrumentos. Para el 21 que yo te recibo ya el resultado de medición. El 21 ya no recibo el resultado de la aplicación de los instrumentos. Las gráficas están. Sí, por eso, y 21 es el día. ¿Sí? 21 es el viernes. Sí, si alcanza pasarme, porque yo entiendo que tienes mayor grupo poblacional que otras niñas. ¿Listo? Mi sugerencia para tu caso particular es que le preguntes a la doctora Nuri si puede trabajar la aplicación de los 3 instrumentos dirigidos a toda esa población, pero digamos, dividirlo en tres. O sea, si son 100, dividir en 3 grupos de 33, por ejemplo. ¿Sí? Y a los 33 primero le aplicas un instrumento, a los 33 de la mitad les aplicas el otro instrumento y a los 33 finales el otro instrumento. De esa forma, pues sacas por muestra aleatoria aplicaste los instrumentos y así no tienes que aplicar 100 veces los 3 instrumentos, o sea, ¿sí me entiendes? Tutora, no es por eso, porque es que uno con ellos, uno los tiene ahí, aplica rápido los 3, es el tiempo, o sea, el tiempo en que uno y me toca preguntarle a ella si yo puedo sacarlos en grupo o cómo hacemos, porque pues es que eso depende ya de ellos, si ellos me dan la autorización de que saquemos, por ejemplo, a todos los migrantes ese día para hacer el cuestionario, ya me toca preguntarle a ella cómo hacemos. Con los indígenas, porque es que ellos están en diferentes pabellones, entonces, y ya para el 21 me tocaría esta semana ir más veces porque es que es muchísima gente y el tiempo allá es que es oro, porque uno no alcanza a hacer mucho. Pues pregúntale a ella si puedes. Y voy a preguntarle a ella. Si puedes ir más veces, si puedes ir los otros 2 días con tal de terminar la medición, porque si los tiempos son los mismos para todas las estudiantes. Doctora, sí, que dice la compañera es cierto, digamos, a nosotros solo nos sacan toda la población en grupo, digamos, los migrantes. Si va a sacar todos los migrantes en grupo es porque va a realizar una actividad como tal, pero para encuestarlos no, toca ir patio por patio donde ellos están. Uh-huh. Por eso se complica, digamos, a mí me toca ahorita la tarea de ir a buscar los afro y negros y raciales, el resto, porque ellos están en diferentes patios. Los del adulto mayor yo los termino mañana, pero el resto sí me toca empezar a buscar patio por patio y eso no es que quede ahí uno pegado al otro. Entonces siempre es dispendioso pues el tiempo, lo que dice la compañera es cierto. Entonces ahí toca hablar, y eso que la tutora me quitó un grupo porque dijo, no, este paso no creo que alcances a sacar todos los 4. Es verdad. Sí, espero ahora ella qué indicaciones da, ella que conoce el lugar, que conoce los desplazamientos, las autorizaciones para mover el personal, ¿qué les dice? Y si definitivamente un grupo no se va a poder medir, pues es mejor no tomarlo en cuenta, porque si no lo medimos de manera inicial, no le podemos aplicar las actividades y luego medir si le sirvieron o no al final, ¿sí? O sea, no podemos hacer actividad, meterlos en los talleres sin haberlos evaluado antes, porque no vamos a poder hacer la comparativa de si les sirvió o no. No van a ser pertinentes para el estudio. ¿Me hago entender?
Tutora, una pregunta, que puedo preguntar tanto. Esto, no sé, pregunto esto porque de pronto, bueno, migrantes tengo, creo, bueno, no estoy segura del datico, bueno, digámosle 60, pero de esos 60, listo, yo le aplico los instrumentos a los 60, pero de esos 60 solo participan 15, ¿sí? No hay ningún problema, o porque todos no van a participar, No importa. sí, pero igual a todos toca hacerle la medición, o se puede tomar una muestra, porque yo pues pensaba, ¿no? Bueno, si indígenas son 30, si no alcanzamos, entonces tomamos una muestra de ellos, los migrantes y los discapacitados, aunque los que son más, el grupo más grande son los migrantes. Sí, puedes tomar la medición por muestra. Si los migrantes son 60, siempre la muestra es la mitad más 1. Entonces, si los migrantes son 60, evalúa 31. Si los indígenas son 80, entonces 41. ¿Sí? Sí, señora. Y así sí, sí, la medición. Lo mismo Anadelia, sí. Si tiene un montón de gente, mucha gente, pues cuenta cuántos son en totalidad y evalúa, o sea, encuesta solamente la mitad más 1. ¿Cuántos tienes, Anadelia? Tengo 90. Bueno, entonces ahí sería 46. ¿Sí? 90 vienen dividido en dos poblaciones grandes porque la LGBTI están solamente 6 personas. Ah, no. Entonces no son 90, 45, no, sino de los 90 son solamente 6 de LGBTI, ¿sí? Sí. Ah, a esos 6 hay que evaluarlos a todos. Ah, sí, eso sí. Entonces ya 90 menos 6, ¿cierto? Serían ahí como 80. Ya llegó 30. Ajá, sí. Tendría que ir a sacar la información de la otra población. Sí, y ya no evaluar más adultos mayores. Ah, ok. Para que completen los 20 restantes, digamos que vas a medir entre la población que te hace falta. ¿Cuánto es ya eso? Persona, listos. Ajá, y así por muestra queda más fácil. Ah, ya. Terminan de evaluar. Yo he sacado una deducción de los 30 que había, yo ya en eso habíamos, digamos, la estrategia y todo eso, de lo que dice ahí en el plan de acción. Pero no podemos montar la estrategia con solamente 30 evaluados, sin tener en cuenta que hay otros más evaluados. Haber mío como así, te da una luz, te da una luz sobre qué temas puedes trabajar, pero no puedes ya cerrar el plan de acción sin haber evaluado a los demás. Porque los temas te da otros temas adicionales que me quedan bien. La información del otro grupo para ver cómo es si es el mismo nivel o cambia. Listo. Entonces, vamos a dejar acá esta reunión hasta aquí. ¿Listo? El viernes en asesoría, el próximo viernes en asesoría, si Dios quiere, el próximo viernes es 21, creo. 21, ese día, el viernes 21, hablamos acerca de este cuadro. ¿Listo? Que le recibiré el 28. ¿Qué van a colocar? ¿Cómo lo van a colocar? ¿Cómo lo van a agregar en el plan de acción? ¿De acuerdo? Sí, señora. Sí, señora. Eso sí se entrega, hace parte del diseño del plan de acción, informarle al sitio de práctica qué objetivos voy a trazar, con quién voy a trabajar y qué actividades voy a hacer para garantizar que va a funcionar. O sea, que no puede ir sin este apartado. Sin embargo, para efectos de tiempo y demás, voy a recibirles hasta justificación, pero quienes quieran entregarme un avance de lo que pueda ser la construcción del marco teórico, se los recibe. Porque ya el 28 tiene que estar hecho el marco teórico completico más el cuadrito del plan de actividades que se los explicaré en la siguiente asesoría, ¿vale? Sí, señora. Tutora, otra pregunta, o sea que esto que está